Domingo 27 de abril de 2025. Como no, vamos a hablar del Papa Francisco y sobre todo de su funeral, de esa espectacular manifestación, ¿no? A través de los medios, ¿no? Auspiciada por los medios, esa espectacularización que les da lo mismo de un funeral que de una boda real, que de una coronación. Todavía recordamos la de Carlos III de Inglaterra, o la de su madre, por ejemplo, cuando falleció Isabel. En fin, cualquier cosa les sirve y ahí están empujando a la gente para que vaya. Luego dicen, han llegado a Roma 500.000 personas por el funeral del Papa, por ejemplo, que tampoco, si lo piensas bien, han sido tantos, ¿no? Porque cuando falleció Evita Perón o Perón, creo que fueron millones, no sé exactamente cuántos, pero muchísimos, ¿no? O sea que todo esto funciona así, ¿no? A golpe de medio de comunicación que tiene que decir, tienes que venir aquí. Del Papa Francisco sí se puede decir, sin miedo a equivocarse, que ha sido polémico y en muchos casos contradictorio, ¿no? Para sus propios fieles, ¿no? Porque así como yo no tengo ninguna servidumbre, ni ninguna obediencia debida ni a Francisco ni a sus predecesores, porque no soy católica, sí me considero cristiana, por supuesto, y llegado a este punto, pues sí, como una opinión personalísima, diría que yo creo que ni siquiera Cristo se sentiría católico o muy católico, porque, bueno, su mensaje de paz, de amor, de igualdad, efectivamente no solamente era con los más vulnerables, con los más pobres, sino con todos, también con los ricos, ¿por qué no? Todos somos, en teoría, hijos de Dios, los de clase media, los de clase baja, los de clase alta, todos absolutamente. Ha sido contradictorio, ya digo, y ha sido polémico también, todos recordamos algunas acciones suyas, ¿no? Por ejemplo, me llamó la atención la primera personalidad que recibió en el Vaticano nada más ser nombrado Papa, pues fue Cristina Kirchner. Cristina Kirchner, bueno, dirás quizás porque venía de su Buenos Aires querido. No, no solamente por eso, y además dejó constancia, ya digo, durante su misión, durante su pontificado, sus tendencias, que le llamaban el Papa comunista, otras cosas también, pero bueno, yo fíjate, ni siquiera creo, porque creo que voy a entrar en eso, porque en su subjetividad él entendía su amor a los pobres de esa manera, injusta, porque solamente atendía una parte, pero hay un hecho que luego voy a resaltar al final de este vídeo, que ese sí me parece muy llamativo. Ya digo, Cristina Kirchner fue la primera mandataria, la primera personalidad que recibió, o aquel hecho terrible en París del atentado terrorista de la revista satírica Charlie Hebdo, como fallecieron creo que 10 personas o 10 periodistas aproximadamente, no sé, creo que fueron así, y le preguntaron en el viaje en el viaje que volvía el Papa en avión, le preguntaron, ¿qué le parece, Santidad, lo que ha ocurrido en París, terrible y tal? Y entonces él, de una manera, no sé, descarada o descarnada, se puede decir, como incluso gesticulando, dijo, bueno, la libertad de expresión tiene que tener un límite. Y no solamente eso, o sea, a mí si a mi madre le insultan, yo le pego. Esto se ha comentado ahora mucho en todos los medios, ¿no? Vamos, las personas que no son tan favorables a él o no lo eran, lo han comentado, verdaderamente sorprendente, ¿no? Aquel detalle terrible que se dejó llevar, porque se dejó llevar por la ira en ese momento incomprensible, por otra parte. O ya aquel viaje que hizo a Venezuela y bendijo a Nicolás Maduro, le hizo la señal de la cruz en la frente. Todo eso es una cosa muy sorprendente, sin duda, ¿no? Es verdad que decía antes, hablaba de la objetividad y de la subjetividad. Para las personas que tenemos y tienen una ideología política o practican una religión, los hay, los más fanáticos se puede decir también, que haga lo que haga el líder o haga lo que haga el representante de Cristo en la tierra en este momento, les va a parecer bien todo. Entonces, también hay otro refrán que dice, es más fácil engañar a alguien que convencerle de que le han engañado. Entonces, esto es así, es tremendo, pero es que es así. Es muy clarificador este mensaje, este refrán. Es más fácil engañar a una persona que convencerle de que le han engañado.
por supuesto. Y en ese sentido, pues verdaderamente los más partidarios de una fe o de una política, que además están íntimamente unidas. La religión es una forma de política también. Y si recordáis, todas las guerras, en el fondo, inveteradamente desde el pasado, pues son en parte, en gran parte, más que de territorio y de conquista, son guerras de religión. Mi Dios es el verdadero, mi Dios es el auténtico. Bueno, he dicho que voy a comentar algo que a mí sí me impactó realmente de este Papa y que desde entonces, hace mucho tiempo ya, mi idea de él no ha sido efectivamente un hombre muy erudito, teológicamente hablando, es así, y así se le ha considerado. Verdaderamente no puede ser que tuviera esta respuesta en Filipinas. En un viaje a Filipinas, estando en Manila en una misa multitudinaria, pues prepararon pues lo que es normal, ¿no? Fueron, vamos a decir, grupos de personas a rendirle pues para ser bendecidas desde la comunión, y también había pues personas vulnerables, había un poco de todo. Y se acercó, también había niños, porque en Asia los niños son violados y prostituidos de una manera terrible, atroz y miserable, y le llevaron niños a él, ¿no? Y hubo una niña que se acercó al Papa y le dijo: Padre, o Santo Padre, yo quiero decirle por qué Dios permite que los niños suframos todo lo que estamos sufriendo. Se refería a su caso, una niña de unos 7 años, 8 por ahí aproximadamente, que estaría todo organizado que le dijera eso verdaderamente, pero también lo sentía ella. Entonces el Papa le escuchó, se quedó pensativo y después de un rato de pensarlo, de reflexionar, le dijo: querida niña, hay preguntas que no tienen respuesta y yo tampoco puedo responderte a esto. Y todos, pues no sé si aplaudieron, no sé si se quedaron, fue un suspiro general en la iglesia. Y no es cierto, un papa, vamos a decir, un vicario de Cristo en la tierra, el vicario de Dios en la tierra, no puede tener esa respuesta. Para mí fue impactante verdaderamente, porque tiene que decir: no, querida niña, no es Dios el que consiente esto, el que permite esto, es el hombre que ha creado esta forma brutal de agresión y de injusticia para ti y para todos los niños y para tan... O sea, es decir que Dios no está presente en la injusticia, sino en la paz, como dicen, en el amor y en la justicia. No en esto es creación del hombre exclusivamente. Querida niña, esto es exclusivamente creación del hombre y no de Dios. Pero Dios, en su libre albedrío, le permite que se salve o se condene. Eso, más o menos, algo tan elemental como esto, ¿no? Algo tan sencillo de repetir y de responder. Para mí aquello fue, sí, como dicen, un punto de inflexión. Yo no puedo consentir, no puedo aceptar que una persona que está representando a la Iglesia católica tenga esta respuesta. O todo lo demás, sus veleidades mundanas, políticas, sus tendencias, ¿no? Vamos a decir, partidistas, me interesan mucho menos. Me interesa su mensaje vamos a decir, espiritual, no mundano. Así que para mí eso fue definitivo. Ya digo, un hombre controvertido. Ahora todo este cortejo fúnebre que ha servido, estos funerales, como decía al principio, han servido para lo que han servido, para crear audiencias, para crear espectáculo, todos esos cardenales, ¿no? Que por cierto se ha encargado Francisco de nombrar al 80% de los cardenales, de sus tendencias, vamos a decir, también políticas, porque hay política en todo y en la religión también, de sus tendencias y de sus, vamos a decir, de su postulado. Va a seguir un poco su trayectoria, ¿no? Y su ejemplo profético. Así que todo eso, yo entiendo que haya mucha gente que se cuestione cómo ha sido este Papa, sin duda. Yo también me lo he cuestionado. Afortunadamente, como solo soy cristiana, sobre todo soy cristiana, pues el catolicismo para mí es una religión más, por supuesto. Y la religión tiene que tener en cuenta a su fundador, ¿no? Cualquier religión. Y desde luego su fundador, como decía antes, Cristo, no le hubiera parecido bien toda esta espectacularización de todo lo que han hecho. Pero no en el plano de la riqueza que tiene el Vaticano y tal, que también, porque no se puede hacer esa exhibición, esa recua de cardenales vestidos de esa manera ridícula. No puede ser. El fondo y la forma no es correcta, no está bien.
Bueno, nada más, esta ha sido mi opinión respecto a Francisco y su entierro. Y nada más, te espero aquí el próximo domingo. ¿De acuerdo? Venga, chao.